Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Como ya remarcamos en los 2 informes anteriores, el estreno de la serie biográfica Chespirito, sin querer queriendo, reavivó debates que llevan décadas activos, reabrió heridas familiares que no han cicatrizado y levantó una ola de declaraciones cruzadas que involucran a la figura más polémica que fue parte del universo creado por Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza. Mucho antes de intentar frenar legalmente la serie por falsear los hechos para vender, como escribió en sus redes sociales, Meza ya era un personaje controversial dentro del elenco y los fans. Esto ha vuelto a poner bajo la lupa un vínculo que, más allá de sus matices personales, terminó con una familia entera y dejó marcas que el tiempo, la fama y el dinero no han logrado borrar. Y para muchos, la razón tuvo nombre y apellido. ¿Qué pasó con la primera mujer de Gómez Bolaños? ¿Es verdad que el hombre intentó volver con ella en los últimos años, tal como dijeron sus hijos? ¿Florinda Meza destruyó un hogar a conciencia o fue víctima de un sujeto manipulador y mujeriego? Para intentar dar respuesta a estas preguntas, nos sumergiremos en lo más insólito del romance entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños. Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños se conocieron en los pasillos de Televisa a comienzos de la década de 1970, cuando él ya era un creativo respetado dentro del medio y conductor de su propio programa. Ella, por su parte, era una actriz en ascenso que llegaba llena de ambición, pero también talento y belleza. Antes de convertirse en Doña Florinda, Florinda Meza ya sabía lo que era remar a contracorriente. Había nacido el 8 de febrero de 1949 en Juchipila, un pequeño pueblo en el estado mexicano de Zacatecas. Su infancia no fue sencilla. La familia fue un matriarcado forzado por el abandono del padre, un militar que se desentendió de la familia, dejándola a cargo de Emilia, la madre. Hay que aclarar en este punto que Emilia era una mujer severa y poco afectuosa, que encaró con una disciplina férrea el incierto futuro que le había tocado en suerte. Las dificultades económicas eran constantes, y Florinda se crió sin lujos, pero con una idea fija: salir adelante por sí misma. Fue así que la actuación se presentó como una posibilidad y un escape. Se mudó a Guadalajara, donde estudió teatro y participó en obras locales, hasta que finalmente logró instalarse en la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. No fue un camino sencillo. Recorrió castings, audicionó para comerciales, trabajó como modelo y empezó a tener apariciones breves en televisión a fines de los años 60. Fue recién a comienzos de los años 70 cuando la suerte comenzó a cambiar. Roberto Gómez Bolaños, quien por entonces preparaba una serie de sketches humorísticos para Televisa, que acabarían transformándose en uno de los fenómenos culturales más importantes de América Latina, puso sus ojos en la joven actriz. Comenzaron a trabajar juntos en El Chavo del Ocho desde 1971. Y digamos que el último de mis mentores y del que aprendí todo lo que él me permitió que aprendiera fue Roberto Gómez Bolaños. Entonces, yo era la pieza que le faltaba porque tenía a María Antonieta joven y bajita, a mí joven y más alta, a Angelina es alta pero madura. Piensen los hombres igual. Lo que siguió después fue un claroscuro de tensiones que desembocarían en un escándalo silencioso de casi 50 años. Aunque el inicio de su relación no tiene una fecha en la que todos estén de acuerdo, la idea más extendida es que ese vínculo se concretó entre 1976 y 1979, justamente el periodo
en que el programa era un éxito más allá de las fronteras en el continente. Pero la misma Florinda Meza ha asegurado que todo comenzó mucho antes, o al menos que el romance se planteó desde casi el comienzo. En una entrevista concedida en 2004 al programa chileno Pasiones, Meza reveló que Roberto Gómez Bolaños había estado cortejándola durante 5 años seguidos. Le enviaba poemas, flores y dibujos, pero ella desconfiaba, sobre todo porque él tenía fama de estar con muchas mujeres en simultáneo. Pero no se trataba de una inofensiva historia de amor. Es que hace 34, 35 años, 40 años, era otro mundo, de veras. Entonces, todo era mucho más discreto y fuimos realmente muy agredidos, víctimas de los medios, de todo. Pero no como ahora de que los acose todo, no. Yo era una malvada, robamaridos. Y él era un desgraciado que y no dejaba a sus hijos, realmente haciendo un padre extraordinario. Dentro de la producción del show, ya se sospechaba que algo ocurría entre el líder del proyecto y la actriz que comenzaba en ese entonces con roles secundarios. Quienes no sospechaban nada, a pesar de que todo estaba en juego, era la familia de Bolaños. Roberto Gómez Bolaños estaba casado con Graciela Fernández Peer desde 1968. Se habían conocido muchos años antes, cuando ella tenía apenas 15 y él 22. Su popularidad en el barrio lo había hecho famoso entre las jóvenes, quienes lo solicitaban recurrentemente. Lo conocí en una fiesta que me llevó un primo mío de los Aracuanes. Él era el que tocaba las maracas en el son de los Aracuanes. Entonces él me dijo, ¿quieres bailar? Uy, casi me desmayo. Me estaba sacando a bailar Roberto Gómez. Fue un noviazgo largo, pero el matrimonio cuajó una familia numerosa. 6 hijos: Graciela Emilia, Cecilia, Teresita, Marcela, Roberto y Paulina. Y una vida doméstica intensa que giraba alrededor del talento y las ambiciones de Roberto. Y yo era la novia de Roberto Gómez. Eso me hacía me agrandaba a mí. Y al agrandarme yo, se agrandaba él. Esos 23 años fui muy feliz. Y ya cuando él se fue, primero lo sufrí mucho. Mucho. Graciela no era solo la esposa del comediante. Según los testimonios de familiares y allegados, fue también un pilar en la carrera de su marido. Algo que durante mucho tiempo fue considerado parte de la leyenda del Chapulín Colorado es el hecho de que supuestamente fue Graciela quien confeccionó el traje original del superhéroe ideado por Bolaños. A pesar de estar en mitad del fuego cruzado, fue Florinda Meza quien, a través de su cuenta de Instagram, confirmó que era verdad que la ex esposa de Chespirito tuvo un papel crucial en el diseño del mítico traje. Esta breve respuesta validó uno de los elementos más llamativos de la serie, en la que se muestra a Fernández cosiendo a mano el primer traje del Chapulín, primero verde, luego rojo, y colaborando en el diseño del escudo con forma de corazón. Se dice que no fue su único aporte. También fue la publicista detrás del ascenso, efectivo pero difícil, de Chespirito como marca registrada. Pero Florinda Meza no aceptó que Graciela Fernández hubiera tenido que ver con la creación misma del personaje, como apuntan algunas versiones, algo que también entra en conflicto con lo narrado en la serie. La versión que ella considera auténtica se basa principalmente en Sin Querer Queriendo, Memorias, la autobiografía publicada por el propio Gómez Bolaños en 2006. Allí, según Meza, se encuentra el verdadero origen del personaje, uno que antecede la etapa actoral de Chespirito.
Según parece, el Chapulín habría sido concebido durante los años en que él escribía para otros comediantes. Bolaños les habría ofrecido el personaje a varios actores de la época, pero nadie lo había querido. Mesa también subrayó que el Chapulín Colorado no nació como una salida desesperada ante el temor de perder su empleo como se plantea en la ficción, sino que fue una creación con poca aceptación que el autor decidió reflotar tiempo después, cuando su reputación había cambiado y ya tenía otras posibilidades. El matrimonio de Bolaños y Graciela superó los primeros años de trajines y vivió la llegada del éxito. Pero en los 70, todo comenzó a resquebrajarse. La fama, los viajes, las presiones del medio y especialmente las infidelidades sistemáticas de Gómez Bolaños minaron la relación. Ya a los 23 años dijo, ya se te acabó tu cuota. Y Florinda se lo llevó. Florinda Mesa diría ya en el nuevo milenio que él era un hombre infiel y complicado, que muchas veces parecía usar el entorno a su favor y beneficio. La ruptura entre Roberto y Graciela fue larga, dolorosa y nunca llegó a tener un cierre terminante. El conflicto no fue solo con Graciela, también fue con sus hijos, quienes vivieron la separación como un golpe emocional difícil de procesar. Y un punto pocas veces mencionado es que siempre, según su hijo Roberto Gómez Fernández, Chespirito intentó regresar con su madre, aun cuando estaba ya en relación con Florinda Mesa. Una afirmación que contradice la imagen pública de la pareja perfecta que Mesa ha intentado sostener durante años y que siembra dudas sobre qué tan ideal fue realmente su vínculo. La sigo queriendo, ya no es mi mujer, pero como una hermana la quiero mucho y la ayudo en todo lo que puedo. Por su parte, Florinda Mesa, quien acompañó a Gómez Bolaños hasta su muerte en 2014, no logró generar un vínculo cercano con sus hijastros. Aunque en distintas entrevistas afirmó haber conocido y respetado a Graciela Fernández, e incluso haber dudado en involucrarse sentimentalmente con Roberto por ese motivo, su relación con los hijos del comediante estuvo marcada por la frialdad y los roces. Hay una declaración que se ha hecho viral, en la que con una despreocupada e insistente falta de tacto, se refiere a la situación de aquellos años, señalando que Roberto tenía 7 grandes defectos, a saber, su esposa y sus 6 hijos. Esto generó un gran escándalo en su momento, y al reflotar la entrevista como parte del interés que ha generado la serie, los ataques a la actriz se recrudecieron, hasta el punto que ella se vio obligada a responder, y lo hizo a través de su cuenta de Instagram. Ante la pregunta de un seguidor sobre si se arrepentía de lo que dijo, Florinda dijo que había sido solo una manera de expresar lo complicada que era la situación, al verse frente a una relación con alguien que tenía tantos compromisos. También señaló que nunca había insultado a los hijos de Bolaños, ya que él los amaba y ella nunca hubiera aceptado estar junto a alguien que no los respetara. Aunque insistió en que las frases habían sido dichas en sentido figurado para explicar las barreras emocionales que sentía en ese momento, la audiencia coincidió en que había hecho una penosa elección de palabras y la había sostenido, a pesar de las débiles protestas del mismo Roberto. Mientras tanto, la serie producida por Roberto Gómez Fernández se encargó de derribar cualquier intento de embellecer la historia. En Sin Querer Queriendo, tanto él como su hermana Paulina, que figura como coproductora del proyecto, decidieron mostrar a su padre como un hombre no falible, capaz de traicionar, de abandonar, de equivocarse
e incapaz de reconocer sus grandes faltas. El retrato, aclararon, no pretendía ser vengativo, pero tampoco complaciente. La serie expone, entre otras cosas, la forma en que Graciela Fernández lo apoyó durante los años más difíciles y cómo, a pesar de ese acompañamiento, él terminó dándole la espalda. También muestra las tensiones dentro del equipo creativo y los roces con Florinda, que se perfilaba como una figura poderosa dentro de la estructura de los programas y que no dudaba en imponerse, aunque eso fuera perjudicial para el clima dentro del set e incluso del show. Este enfoque generó la furia de Florinda Meza, quien intentó frenar judicialmente el estreno, pero no lo logró. Con el avance de los episodios, los debates se multiplicaron. ¿Fue ella la mujer ideal de Chespirito, como él decía? ¿O fue la figura que aceleró su distanciamiento familiar? ¿Se trata de la compañera que lo cuidó hasta el final? ¿O la que impidió que reparara los lazos rotos con sus hijos? Meza lanzó acusaciones desde sus redes sociales, deslizando sin vueltas que la serie no era otra cosa que una inescrupulosa operación de desprestigio. Esto, sin embargo, lo único que causó fue una escalada en el interés de la audiencia. Los medios comenzaron a recuperar declaraciones viejas, rumores olvidados y hasta entrevistas marginales, como la de Jessica Koch, tercera esposa de Gómez Fernández, quien afirmó que su separación con el productor tuvo que ver con una supuesta infidelidad con su mejor amiga, la actriz Cristel Padilla, hoy actual esposa del hijo de Chespirito. La discordia y las desprolijidades del romance entre Meza y Chespirito, al parecer, han tenido ramificaciones hasta convertir las deslealtades, reales o supuestas, en lo que podría considerarse un mal de familia. Y mientras tanto, Florinda Meza sigue ahí, alejada del circuito activo, pero nunca del todo resignada a guardar silencio y permitir que otras versiones se contrapongan a la suya. Aunque ha decidido mantener un perfil más bajo, no ha dejado de lanzar opiniones y críticas cuando lo considera necesario. Sus mensajes en redes sociales mezclan nostalgia, defensa de su figura y a veces desafíos velados. Reivindica su rol en la vida y carrera de Chespirito, pero también intenta despegarse del tono dramático que la serie le asigna. En medio de la controversia, Florinda Meza anunció que estrenará su propio documental y que llevará por título Atrévete a vivir, Florinda Meza. Una visión que busca ofrecer su propia versión de su vida personal y profesional, fuertemente contrastada con la historia que presenta sin querer queriendo. Como bien se plantea en el cierre de la serie, la historia de Roberto Gómez Bolaños no tiene un solo relato. La versión de Meza es solo una, la de sus hijos, otra, la de quienes trabajaron con él, también, y ninguna es completamente objetiva. Pero si algo queda claro, es que ese romance que nació entre cámaras, frases cómicas y gags memorables, fue de todo menos una comedia. Pero ¿qué le gustó de Florinda? Todo. Es muy bella, Qué gentil. con un talento enorme, con unas facultades para todo. Ella escribe, no solo actúa excelentemente, escribe muy bien, baila muy bien, canta sensacionalmente bien. Ella podría... Florinda Meza y Chespirito vivieron juntos más de 3 décadas. Se amaron, discutieron, crearon, viajaron, se hicieron inseparables. Pero ese amor, que para algunos fue romántico y valiente, para otros fue fuente de dolor y ruptura. En el fondo, la serie no hizo más que dar visibilidad a lo que siempre estuvo a la vista. Un romance tan famoso como polémico, que aún hoy sigue dividiendo opiniones.
Si te atrapó esta historia, no olvides dejarnos tu like y suscribirte para más relatos insólitos.